Cuántas veces desesperado le he pedido yo al Señor que no tenga más problemas. Cuántas veces desesperado le he pedido yo al Señor que no tenga ya más pruebas. Y el Señor me contesta de esta manera: bástate mi gracia, que mi poder en tu debilidad se perfecciona. Bástate mi gracia, que mi poder en tu debilidad se perfecciona. A veces me siento atormentado, muy débil y cargado por las pruebas que me agobian. Escucho aquí en mi pensamiento la voz de mi Señor, que me consuela y me da aliento. Y el Señor me contesta de esta manera: bástate mi gracia, que mi poder en tu debilidad se perfecciona. Bástate mi gracia, que mi poder en tu debilidad se perfecciona. Cuando yo tenga pruebas, cuando yo tenga pruebas, no temeré. Jesús guía mi vida y no temeré. Jesús guía mi vida y no temeré. Él guía mi vida y no temeré. Él guía mi vida y no temeré. Cuando yo llegue al cielo, cuando yo llegue al cielo, me espera Dios, me espera Dios. Y en sus brazos fuertes Él me sostendrá. Y en sus brazos fuertes Él me sostendrá. Para siempre Él me sostendrá. Para siempre Él me sostendrá. Para siempre Él me sostendrá. ¿Qué tal, hermanos? Espero se encuentren muy bien. Un enorme saludo desde aquí. Les invito a que vayamos allá a nuestras Biblias, al libro de Lucas, para tener una lectura. Lucas capítulo 8, del versículo 22 al 25. Lucas 8, 22 al 25. Vamos a leerlo todos juntos, hermanos. Dice la palabra del Señor: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿Dónde está vuestra fe?
y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿Quién es este que aún los vientos y las aguas mandan y le obedecen? Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias porque nos permites estar aquí reunidos, Señor. Gracias porque pues tú nos das la oportunidad de poder escudriñar tu palabra, de escuchar tu palabra, Señor, de edificarnos unos con otros, Señor. Gracias porque nos mantienes unidos, Señor. Gracias porque tú siempre tienes una respuesta para nosotros, Señor. Gracias porque nos cuidas, porque nos tienes en el hueco de tu mano, Señor. Porque tú tienes el control de todo, Señor, y por eso te damos gracias. También ponemos en tu nombre este servicio, que sea para tu honra y tu gloria, Señor. Dándote gracias por todo lo que nos da, Señor. Te damos gracias por todo en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos al Señor. Levantemos nuestras manos al Dios de los cielos y volvamos al Señor, nuestro Dios. Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayó su bondad. Nuevas son cada mañana, nuevas son cada mañana, y grande es su fidelidad. Nuevas son cada mañana, nuevas son cada mañana, y grande es su fidelidad. Y grande es su fidelidad. A solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta, y en quietud y paz con Jesús estoy, oyendo a sordo allí su voz. Conmigo está puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hallo en él allí, con nadie tener
hermanos, continuemos con una lectura más. Les invito a que vayan allá a su Biblia. Si no tiene una Biblia a la mano, le invito a que escuche con atención. La lectura es en 2 Corintios, capítulo 12, del 7 al 10. 2 Corintios 12, del 7 al 10. Bien, vamos a leerlo. Pues es un poquito de versículos, vamos a leerlo juntos. Dice la palabra del Señor. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a los cuales 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Maestro, se crespan las aguas y ruge la tempestad. Los grandes abismos del cielo se llenan de oscuridad. No ves que aquí perecemos, puedes dormir así. Cuando el mar agitado nos sepulcro aquí, los vientos, las ondas oirán tu voz, será la paz. Calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las haces cesar, y así la barquilla va el Señor, hundirse no puede en el mar. Pasó la tormenta, los vientos no
las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla lo va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Oh, cantármelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sigue luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Oye su dulce voz mortal, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Si de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, saciará mi sed. En sus sendas de justicia me guiará por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte o tempestad, no tendré temor alguno, a mi lado él estará. Con su vara y su callado aliento me infundirá, y a mis pasos ya cansados nuevas fuerzas les dará. Pues Jehová es la esperanza de mi alma, al despertar, al despertar. Mi pastor cuida de su rebaño con gracia y con amor. Mi
especial, y mi copa rebosando a la mesa puesta está. A la cabecera el Padre paciente me espera. Sé que en esa mesa reserva mi lugar, y en la casa de Jehová por largos días moraré, moraré, moraré. Ciertamente de la misericordia me seguirá. Todos los días de mi vida hasta el final. Mi pastor cuida de su rebaño con gracia y con amor. Mi pastor sabe que necesito su ayuda y protección. Es mi pronto auxilio en cualquier tribulación. Mi confianza es mi gozo, es mi guía. Y es mi paz, mi pastor. Y es mi paz, mi pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Gracias a Dios, hermanos, porque podemos estar un día más, podemos estar en un tiempo más con nuestro Señor, alabando y glorificando su nombre. Gracias a Dios por la oportunidad que el Señor nos da, en verdad que es una bendición. Es una bendición que a pesar de que no podamos estar en el templo, congregados, reunidos, que no podamos estar ahí juntos, a través de estos medios podemos hacerlo y podemos estar unidos y gracias a Dios por ello podemos cantar, alabar a nuestro Dios y pues también meditar en su palabra, que es lo que vamos a hacer, hermanos, precisamente en este tiempo. Y me gustaría que iniciáramos, hermanos, con una pregunta. ¿Qué es lo mejor que podríamos hacer en las diferentes circunstancias? Sin duda que hay muchas cosas que podríamos hacer, pero ¿qué es lo mejor que podríamos hacer en las diferentes circunstancias? Si bien hay varias cosas, hermanos, yo creo que no hay nada mejor, como lo vamos a ver hoy, nada mejor que podamos hacer en medio de esas circunstancias que orar. No hay nada mejor que la oración. Por lo que quiero invitarles, hermanos, a que iniciemos orando y pidiendo al Señor su dirección y su ayuda. Padre bendito, gracias te damos por la oportunidad que nos das de poder meditar en este momento, Señor, en tu palabra. Gracias por la oportunidad que nos das de abrirla y de escudriñarla, y te pedimos que tú hables a nuestro corazón, Señor, que tú nos muestres lo que tienes preparado para nosotros, que desafíes nuestro corazón en cuanto a este tema de la oración, que eso es algo que podamos buscar hacer en medio de cualquier circunstancia, que sea nuestra primer actividad, lo primero que hagamos y no de las últimas cosas, que sea una prioridad de nuestra vida. Señor, dirígenos, ayúdanos, Señor, habla nuestro corazón, abre nuestro entendimiento, en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. No hay nada mejor, hermanos, que la oración. La Biblia nos enseña, hermanos, que la oración es uno de los más importantes recursos en la vida de todo creyente. Aparte de la palabra de Dios, no hay nada que tenga más poder y efectividad en la vida de un creyente, de un hijo de Dios en nuestra vida, que la oración. Ahí en Santiago capítulo 5, versículo 17, leemos que se nos dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Una vez más, conocen esa frase, así que dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Así que, hermanos, ¿qué es lo mejor que podamos hacer? Este es el título que le he puesto a este mensaje. ¿Qué es lo mejor que podamos hacer? Número uno,
cuando estamos atribulados? ¿Qué es lo mejor que podemos hacer en medio de la tribulación? Sin duda que es orar y descansar en Dios. No hay otra cosa mejor que podamos hacer. Lo podemos ver, hermanos, en el ejemplo de Ana. ¿Lo recuerdan? ¿Cuál era la situación de Ana? No podía tener hijos. Tenía una rival que la irritaba, lo cual le entristecía, no comía, estaba molesta por esta situación, estaba en gran tribulación, estaba sufriendo. Sin embargo, cuando va a Dios en oración, podemos ver que a su vida viene descanso. Vamos por favor a buscar el primer libro de Samuel, capítulo 1. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 9 al 18. Dice la palabra de Dios, hermanos, primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 9 al 18, y si me acompañan a leerlo en forma alterna, yo leo el versículo 9, si ustedes me ayudan a leer el versículo 10, y si no tiene una Biblia, no se preocupe, escúchelo, escuche lo que dice la palabra de Dios. Y se levantó Ana, después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque la magnitud de mis engojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: hay en tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Y comió, y no estuvo más triste. Ana era una mujer atribulada de espíritu, por lo que estaba llena de tristeza. Estaba llena de aflicción y sufrimiento. Sin embargo, todo esto cambió en su corazón. El estado de su corazón cambió cuando Ana toma la decisión de ir al Señor y derrama su alma en la presencia de nuestro Dios. Dice ahí nuevamente, si me ayudan a leer, por favor, primer libro de Samuel. Yo ya cerré ahí la porción, pero si lo buscamos, hermano, primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 15. Y 16 dice así, dice: y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la multitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y luego 18, y ella dijo: hay en tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. No estuvo más triste. La situación de Ana cambió. Y es que, hermanos, no estamos capacitados para llevar nuestras propias cargas. No estamos capacitados para llevar sobrepeso en nuestro espíritu. Necesitamos dejar nuestras cargas en las manos de nuestro Señor. De ahí que en el Salmo 55:22, el salmista nos dice: echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer cuando estamos atribulados? Orar
y descansar en nuestro Dios cuando depositamos, cuando echamos nuestras cargas sobre de Él. Es necesario, hermanos, que vayamos a nuestro Dios. De ahí que Cristo también nos dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo, dice Cristo, os haré descansar. No hay manera de que nuestra alma repose, descanse, más que en la presencia de nuestro Dios. Dice ahí en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Me hará descansar. Hermanos, no hay otra manera en la que verdaderamente nuestra alma pueda descansar más que en Dios. No hay otra manera. Miren, vamos al Salmo 62. Salmo 62, versículos 1, 2 y luego del 5 al 8. Salmo 62, versículo 1 y 2 y luego del 5 al 8. ¿Ya lo tienen? Vamos a leerlo juntos. ¿Qué dice? En Dios solamente está callada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré mucho. Y luego del 5 al 8. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo. Oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Hermanos, no hay manera de que podamos descansar, reposar, más que en nuestro Señor Jesucristo. Lo cual es muy importante, hermanos, para nuestra vida. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Número 2, cuando estamos enfrentando oposición. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer cuando la oposición se presenta en nuestra vida? No hay nada mejor que orar y seguir haciendo lo que Dios quiere. No hay nada mejor. La oposición lo que busca es detenernos, es limitarnos, es estorbarnos, a fin de que no hagamos la voluntad de Dios. Pero es necesario, hermanos, que nosotros oremos y que con la ayuda del Señor sigamos adelante, como lo podemos ver en el ejemplo de los apóstoles. La oposición trató de impedirles que ellos siguiesen predicando la palabra de Dios, que siguiesen haciendo la voluntad de Dios. Sin embargo, ¿qué hicieron en medio de eso? Buscaron a Dios, oraron, se humillaron delante de Él para poder seguir haciendo su voluntad. Miren lo que dice en Hechos capítulo 4. Hechos 4, versículo 18 al 29. Dice la palabra de Dios, hermanos, versículo 18 al versículo 29. Si me ayudan a leerlo, hermanos, por favor. Vamos a leerlo en forma alterna, ¿sí? Yo leo el 18, ustedes el 19, y así nos unimos en el 29. Dice así: y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera.
Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Nuevamente el 29, ¿qué dice? Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Hermanos, al igual que los apóstoles, hoy en día podemos estar enfrentando también oposición, aún en medio de este tiempo en el cual estamos en pandemia, estamos en cuarentena. El diablo sin duda se está oponiendo. El diablo sin duda no quiere que la obra de Dios se lleve a cabo, ni en nuestras vidas, ni a través de nosotros. Nuestra carne, de la misma manera, se resiste para que los planes y propósitos de Dios se cumplan. Puede ser también que estemos enfrentando oposición de nuestra propia familia. Esa resistencia puede venir aún de nuestra propia familia. De la misma manera, las circunstancias que estamos viviendo pueden resultar en oposición para que no hagamos todo lo que Dios quiere que hagamos. Nos trata de estorbar para que no hagamos la voluntad de Dios. Por lo que si queremos, hermanos, que la obra de Dios se lleve a cabo, si queremos que los planes y propósitos de Dios se cumplan, si queremos hacer lo correcto, no debemos ceder a la oposición. No debemos ceder a la oposición. Necesitamos orar, seguir haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Miren lo que hizo Nehemías cuando estuvo en medio de oposición. Vamos a Nehemías capítulo 4, versículo 1 al 9. Dice la palabra de Dios, hermanos, que en Nehemías podemos ver cómo enfrentaron esa oposición al reconstruir los muros de Jerusalén. Sin embargo, ellos estaban orando, estaban buscando el rostro de Dios. Y es así como pudieron seguir y edificar el muro, continuar con ese trabajo. Dice la palabra de Dios en el versículo 1, por favor, en forma alterna. Yo el 1, ustedes el 2 y nos unimos en el 9. Dice así: cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montes del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Después de que venía la oposición, hermanos, ellos fueron a Dios, oraron, se pusieron en sus manos, y dice que lo que lograron, edificaron el muro hasta la mitad de su altura, pero siguió habiendo oposición. Dice: pero aconteció que oyendo los Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos, dice, comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces, ¿qué hicieron? Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y es así como en el capítulo 6, hermanos, después de esa oposición, después de esa dependencia de Dios, podemos ver que el muro fue terminado en un tiempo récord, 52 días. ¿Qué podemos hacer, hermanos? ¿Qué es lo mejor que podemos hacer cuando estamos enfrentando, hermanos, oposición? Es necesario orar y seguir haciendo lo que Dios quiere. Número 3, hermanos. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer cuando estamos enfrentando temor o angustia? Porque hay veces que llega temor. Hay veces que se presenta ese temor que es como un lazo que nos paraliza en nuestro ser. Hay veces que se presenta la angustia, esa preocupación, esa intranquilidad. ¿Qué es lo mejor, hermanos, que podemos hacer cuando estamos enfrentando ese sentimiento de intranquilidad,
de inquietud causado por la amenaza de una desgracia o por un peligro como este virus por el cual estamos siendo amenazados, llamado coronavirus. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer, hermanos? No hay nada mejor que podemos hacer que orar y fortalecernos en Dios. No hay nada mejor que podemos hacer que orar, ir e implorar la ayuda de nuestro Dios, fortalecernos en Él. Esto lo podemos ver en el ejemplo de David. Quiero que vayamos por favor al primer libro de Samuel, capítulo 30, el último capítulo, primer libro de Samuel, capítulo 30. Y que leamos, hermanos, algo que le sucedió al rey David. Perdón, el penúltimo libro, el penúltimo capítulo, primero de Samuel 30. Dice la palabra de Dios, igual de manera alterna, dice el 1, cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado a seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Fíjense lo que dice, hermanos, el versículo 6. Les invito a que lo repitamos juntos, hermanos. Dice: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Fíjense el contexto de eso. David estaba siendo perseguido por Saúl, de tal manera que toma la decisión de irse con los filisteos. Y entonces, mientras estaba ahí, los filisteos iban a hacer una incursión, iban a pelear contra el pueblo de Israel. Sin embargo, cuando David y sus hombres se añaden y quieren añadirse como parte del ejército de los filisteos, los príncipes de ellos dijeron: no, que no vaya David. Dice en el capítulo 29, ¿no es este David de quien cantaban en las danzas diciendo: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000? De tal manera que ellos dijeron que no vaya con nosotros. El rey Aquis se lo hace saber a David, y entonces David se molesta. ¿Cómo es posible que habían hecho? ¿Por qué no le habían dado esa oportunidad? De tal manera que cuando ellos van de regreso y van a sus casas y van a su lugar, en ese lugar donde se encontraban, se dan cuenta lo que había sucedido. Imagínense de lejos, comenzaron a ver el humo de las casas quemadas. Comenzaron a ver diferentes cosas tiradas, regadas, y decían: ¿qué pasó aquí? Comienzan a correr, van y dicen: ¿qué es lo que sucede? Y comienzan a escuchar llantos, comienzan a escuchar un alboroto, y entonces llegan y se dan cuenta que los niños y las mujeres habían sido llevados cautivos. Se los habían llevado cautivos. Esto era un golpe muy fuerte. Los que somos padres, el pensar que algo así le suceda a nuestra esposa o a nuestros hijos, es un golpe muy fuerte. De tal manera que dice la palabra de Dios que lloraron, alzaron, dice en el 4, entonces David y la gente que con él estaba, alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. ¡Qué tremendo momento! Esta situación en la que se encontraban, angustia, temor, ¿qué les estará pasando? ¿Qué les irán a hacer? ¿Y si los matan? ¡Qué tremenda situación! Lloraron hasta que les faltaron fuerzas. Sin embargo, en medio de este sentimiento, el pueblo habló, se corrió un rumor que llegó a oídos de David, el cual era apedrearlo, el cual era darle muerte. Porque esa es nuestra tendencia, cuando las cosas fallan, cuando algo no funciona, cuando viene muchas veces eso, dolor y sufrimiento, uno de los sentimientos que surge es culpar a otros. En medio de nuestra angustia, muchas veces culpamos a otros. Y eso es lo que hicieron este hombre, estaban culpando a David. De tal manera que al escucharlo David,
su emoción, su sentir, su reacción. Dice en el versículo 6, dice que David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. ¡Qué tremendo esto! Imagínense, escuchar usted que le van a hacer un daño, que quieren quitarle la vida. ¡Qué tremendo! Apedrearlo a David. David se angustió mucho, surgió temor, esa intranquilidad, esa quietud ante esa amenaza, ante ese peligro. Sin embargo, ¿qué es lo que hace David? Lo mejor que podemos hacer cuando estamos enfrentando temor o angustia, cuando estamos enfrentando la intranquilidad o la inquietud, que es orar a Dios y fortalecernos en Él. Es lo mejor que podemos hacer. Dice al final del versículo 6, ¿me ayudan a leer lo que dice? Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Y después podemos ver lo que hace. Pide la dirección del Señor, qué es lo que se debía hacer, y tienen éxito, porque recuperan a sus hijos, sus hijas, sus esposas, y aparte sus bienes. Hermanos, cuando nosotros buscamos a Dios en oración y nos fortalecemos en Él, las cosas salen mucho mejor. Las cosas funcionan bien. Podemos salir adelante, hermanos, haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Tal vez, hermanos, podemos hacer muchas cosas para consolarnos y confortarnos, pero nada que sea mejor y más eficaz que orar y fortalecernos en Dios. Todas las demás cosas, hermanos, van a ofrecer un alivio temporal, una mejoría temporal. Van a hacer que nos sintamos mejor de manera temporal. Pero cuando el efecto de eso pase, cuando eso pase, el sentimiento nuevamente surgirá. Pero no así en Dios, el cual nos da una paz, dice Cristo, y no como el mundo la da, sino una paz permanente, que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. Se dice, hermanos, que en una ocasión el gran compositor Haydn estaba conversando con dos amigos suyos acerca de lo que hacían cuando se sentían tristes. Cuando me siento triste o desanimado, decía uno, empiezo a beber y esto me da fuerzas, decía uno. Tomo la botella, empiezo a beber y eso me da fuerzas. Pues yo, contestó otro, lo que hago es ponerme a tocar. Era músico. Ponerme a tocar. Tomo mi instrumento y me pongo a tocar. No hay como la música para dar ánimo y alejar las penas. Pues yo, cuando me siento triste, oro al Señor, dijo Jairo. Nadie como Él para consolar y dar fuerza al cansado. Y en verdad que así es. Hermanos, ¿qué hacemos nosotros? Y tú, hermano, hermana, amigo, que estás escuchando esta predicación, ¿qué haces? ¿Qué hacemos cuando estamos enfrentando temor o angustia? ¿Qué hacemos? No hay nada mejor que orar. No hay nada mejor que fortalecernos en Dios. Solo Dios puede librarnos del temor y la angustia. Solo Dios, como veíamos, puede traer descanso. Solo Dios puede consolarnos y darnos fuerza cuando sentimos desmayar. Solo Dios puede avivar y animar nuestro corazón. Solo Cristo puede hacer esa preciosa obra. Miren lo que dice ahí en el Salmo 34. Vamos al Salmo 34. Solo Él puede liberarnos. Salmo 34, versículos 6, 17 y 19. Salmo 34, versículos 6, el versículo 17 y el versículo 19. ¿Qué dice el versículo 6? Dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. En el versículo 4 dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Versículo 17, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Y versículo 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Esta es la razón por la cual alababa a Dios. Dice en el versículo 1, bendeciré a Jehová en todo tiempo,
Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. ¿Por qué? Porque en él encontramos todo esto, hermanos. Ese descanso, esa fortaleza, ese ánimo, ese consuelo, hermanos, solamente lo podemos tener en nuestro Señor. Ahí en Isaías 40 dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguno. ¿Y por qué hace esto? Porque Él no desfallece con cansancio. Él no se cansa. De Él es la fuente de la fortaleza. Dice que los muchachos se cansan, se fatigan y se cansan, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Vamos a leerlo, por favor, hermanos. Vamos ahí a Isaías, por favor. Isaías. Dice la palabra de nuestro Dios, Isaías 40. Dice en el versículo 28 al versículo 31. Dice, ¿me ayudan a leer lo que dice? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Si sentimos que nos hacen falta fuerzas, hermanos, es necesario ir al Señor. Si sentimos, hermanos, que estamos enfrentando temor o angustia, no hay nada mejor que orar y fortalecernos en Dios, hermanos, así como lo vimos en David. Y último punto, hermanos, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? ¿Qué es lo mejor que podemos hacer, número 4, cuando estamos en aprietos? ¿Ha estado usted alguna vez en aprietos? Podemos recordar en algún momento en el cual hemos estado en aprietos, esa sensación que sentimos de desesperación, ¿verdad? Esa sensación de querer salir, de impotencia, de no tener la salida, de no tener la solución, de sentirnos encajonados, de sentirnos encerrados. Qué tremendo es ese momento cuando nos sentimos en aprietos, cuando no encontramos para dónde ir, ¿verdad? No encontramos qué es lo que debemos de hacer. ¿Cuál es lo mejor? ¿Qué es lo mejor que podemos hacer cuando estamos en aprietos, hermanos? Lo mejor que podemos hacer, ¿qué es? Así es orar y ver a nuestro Señor obrar. Eso es lo mejor. Es orar, es buscar su rostro, es ir a Él y ver a nuestro Señor obrar. Lo podemos ver en el ejemplo de los apóstoles, en medio de la tempestad, ¿lo recuerdan? Cuando su barca, su embarcación dice que se anegaba, es decir, que se hundía. Si es cierto, se desesperaron, tenían poca fe, el Señor les dice y les habla sobre esto. Sin embargo, hicieron lo que debemos hacer, que es buscar a Dios, ir a Cristo, ir a Él. Miren, vamos a leer dos porciones, Mateo 8. Mateo 8, vamos a buscar ahí en Mateo 8, capítulo 23 al 27. Mateo 8, 23 al 27. Y después vamos a ir a Marcos, otro pasaje paralelo. El otro es en Lucas, pero vamos a ver solamente estos dos pasajes, Mateo y Marcos, para comparar las historias y complementarlas. Dice la palabra de Dios en Mateo 8, versículo 23 al 27. Dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. He aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Qué es lo que hacen los apóstoles? Sí, tuvieron temor, se angustiaron, estaban en aprietos. ¿Qué vamos a hacer? Se sentían perecer. Hicieron lo mejor que podemos hacer, es ir a Cristo, es buscarle a Él y verle obrar. ¿Cómo obró? Dice que después de esto se hizo una grande bonanza. ¿Qué dice ahí en Marcos? Capítulo 4, ahora ustedes por favor si pueden comenzar con el versículo 35. ¿Qué dice?
Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar lo obedecen? ¿Qué es lo mejor que podemos hacer, hermanos? Es confiar en nuestro Dios. Es ir a Él en oración y ver a nuestro Señor obrando, como lo podemos ver en esta porción. Cuando estamos en aprietos, no hay nada mejor que podamos hacer, hermanos, que llamar al experto y ver cómo soluciona el problema. Aquella persona que sabe, que tiene la capacidad de resolver el problema. Y no hay nadie más capaz que nuestro Señor Jesucristo para resolver nuestras situaciones, para sacarnos del apuro, para sacarnos del aprieto, para sacarnos del problema. Escuchen la siguiente anécdota. En cierta fábrica de textiles tenían maquinaria muy complicada, por lo que se fijó un aviso para los obreros que decía, si sus hilos se enredan, llamen al capataz. Sin embargo, a pesar del anuncio, muy a menudo el capataz observaba cómo los obreros hacían caso omiso al letrero y batallaban. En una ocasión, observando el trabajo de una mujer, el capataz le dijo, usted ha tratado de arreglarla sola, ¿cierto, esta situación? Sí, respondió ella. ¿Y por qué no me llamó, según lo indica el aviso? Hice lo mejor que pudo, respondió la señora. Entonces el capataz agregó, no se olvide que llamarme es lo mejor que se puede hacer en estos casos. ¿Qué estamos haciendo, hermanos, cuando nuestros hilos se enredan? Cuando nuestra situación se complica, ¿estamos tratando de arreglar la situación solos? No olvidemos, hermanos, que lo mejor que podemos hacer en estos casos es llamar a nuestro Dios y ver cómo Él soluciona nuestro problema. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. 46:7. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Salmo 55:22. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Salmo 40, hermanos, pacientemente esperé a Jehová. Y conocemos lo que sucedió. Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? No hay nada mejor que orar. La oración, hermanos, es uno de los recursos más importantes en la vida de todo creyente. Y es que aparte de la palabra de Dios, no hay nada que tenga más poder y efectividad en nuestra vida que la oración. Así que, hermanos, oremos siempre, sin desmayar, en todo momento, en cualquier circunstancia, clamemos a nuestro Dios. Dice Santiago 5:17, la oración eficaz del justo puede de mucho. ¿Estás en alguna situación como esta? Lo mejor que puedes hacer es doblar rodillas, humillarte delante del Señor y clamar e implorar su favor, su ayuda. Orar a Él. Vamos a orar. Padre bendito, gracias te damos porque en ti encontramos la ayuda a cualquiera que sea nuestra situación. Estás para ayudarnos, estás para darnos la victoria, para pelear nuestras batallas, para suplir nuestras necesidades. Gracias te damos por ello. Te queremos pedir, Señor, que tú nos ayudes a no olvidarlo, que lo mejor que podemos hacer en situaciones como estas es llamarte a ti, es recurrir a ti, es buscarte a ti. Ayúdanos, Señor, a hacerlo. En medio de este tiempo por el cual estamos pasando, viviendo, Señor, ayúdanos a doblar rodillas y buscar tu rostro, depender de ti. En el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.
Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando llegue la final jornada, fía en Cristo, te dará en el cielo franca entrada. Fía en Cristo el Señor, fía en Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. A Jesucristo ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está, y que convida con dulce afán, tierno diciendo ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Su voz se escucha sin demorar, y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Hermanos, gracias a Dios por esta enseñanza, gracias a Dios por estos coros, por estos himnos que hemos alabado a nuestro Señor. Les voy a pedir, hermanos, que inclinemos nuestro rostro para hacer una oración y terminar con este servicio. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque nos permitiste estar aquí reunidos. Señor, gracias por esta enseñanza, gracias porque pues tú tocas nuestro corazón, tú nos hablas, Señor, porque tú siempre nos edificas, Señor, porque también nos mantienes en unidad, en paciencia, Señor. Gracias por todo lo que tú nos das, porque nos cuidas con esta contingencia que estamos pasando, Señor. Pues ayúdanos, Señor, a seguir adelante, a no decaer, Señor, a seguir esforzándonos, a seguir haciendo tu voluntad, Señor, a seguir buscando tu rostro y a poder ser luz para las demás personas que están afligidas, Señor, que pues no tienen esa paz que nosotros tenemos, Señor. Ayúdanos a poder transmitirles, Señor, y poder hablarles de tu palabra, Señor. Te damos gracias por todo, en el bendito nombre de Cristo. Amén. Amén. Y hermanos, no nos olvidemos de que se están llevando a cabo las cápsulas los días lunes, martes y miércoles, y los días viernes a las 7 p.m. de la tarde, para que pues podamos tener este tiempo, podamos escucharlas y meditar en ellas y poder seguir edificándonos, hermanos.